Pues buenos días chicos, hoy vamos a ver el tema del guión de la entrevista referente al día 29 de abril pues, del 2020. Entonces chicos, si recuerdan habíamos estado trabajando con la parte de las entrevistas, cuáles eran sus utilidades, cuáles eran las características de la entrevista, cuál era la característica del entrevistador y el entrevistado, qué era lo que se debería de tomar en cuenta al momento de que pues nosotros queríamos realizar una entrevista. Habíamos visto que era importante también definir con precisión el tema referente a la entrevista y obviamente con base a eso íbamos a formular la serie de preguntas que le íbamos a realizar a la persona que íbamos a entrevistar. Esta parte se le conoce como el guión de la entrevista, que es lo que nos vamos a especificar el día de hoy o en lo que nos vamos a concentrar. El aprendizaje esperado, chicos, para este tema sería conocer la utilidad, obviamente, de la entrevista referente a pues el guión. El siguiente aprendizaje sería elaborar un guión para una entrevista. Entonces te recuerdo, la liga viene aquí en la parte de tu diapositiva, pues si tienes dudas lo puedes buscar con la siguiente referencia. Entonces, vamos a comenzar. Recuerda chicos que siempre te incluyo las páginas del libro del cual tú puedes apoyarte para realizar las actividades de tu laboratorio. Recuerda, muchas de estas actividades y gran parte del contenido es de tu libro, entonces realmente estamos trabajando de tu libro para que tú puedas, si en dado caso llegas a tener alguna duda, puedas buscar información de tu libro, te puedas apoyar y te sea más fácil, como te comento, resolver las actividades de tu laboratorio. Bueno, voy a trabajar con la parte de mi libro de texto en las páginas 188 y 189. En esas dos páginas nos vamos a concentrar el día de hoy. Entonces, para iniciar la clase vamos a reflexionar lo siguiente. Te pregunto a ti, ¿será necesario contar con preguntas antes de realizar una entrevista? Si tú crees que sí o tú crees que no, te invito a que me lo pongas en los comentarios y me expliques por qué. A manera personal, yo creo que pues sí es bastante importante que nosotros generemos pues un guión de la entrevista para nosotros tener más o menos la base de lo que se va a tratar la entrevista, qué le voy a preguntar, qué es lo que quiero saber de la entrevista como tal, o sea, de la persona, qué es la información que yo le puedo obtener y no que vaya yo a sentarme y preguntar cosas que a lo mejor al espectador pues no le van a generar interés y a lo mejor no tiene relevancia con el propósito de la entrevista. Eso es de manera personal, pero me gustaría saber qué comentario tienes tú referente a esta pregunta. Lo siguiente sería, ¿qué piensas que es un guión de entrevista? A lo mejor yo te digo, pues son preguntas, pero a lo mejor tú puedes entender otra situación y es válido. Recuerden que cada uno tiene su manera de pensar y de estructurar las ideas y es válido que nosotros podamos ser escuchados. Entonces te comento, si tú entiendes que un guión de entrevista es algo completamente diferente, también te invito a que lo pongas en la descripción, en la cajita de los comentarios, para que ahí podamos interactuar en las siguientes clases y cuando nos veamos en vivo. Y la última, ¿tú crees que en todos los tipos de entrevistas se requiere un guión? ¿Tú crees que siempre los reporteros o las personas que hacen entrevistas, ¿tú crees que siempre lleven un guión ya elaborado? Antes se usaba, chicos, que a lo mejor en una libretita chiquita, obviamente pues para no generar mucho espacio, ahí las personas anotaban las preguntas, entonces se apoyaban de una grabadora chiquita, la cual pues ellos, no sé, con base a sus preguntas, se le realizaban al entrevistado y entonces nada más ellos generaban con esta grabadora que se escucharan las respuestas, obviamente, y ya conforme a la grabación pues ellos ya iban haciendo sus apuntes necesarios para obtener de la entrevista la información que ellos consideraban que era más importante para poder después pues digamos que publicarlo, ya sea de manera escrita en algún periódico o pues no sé, a lo mejor en una entrevista o grabación de televisión. Bien,
Entonces, chicos, vamos a empezar con el tema de hoy. Dice que antes de realizar una entrevista se debe definir el tema y el propósito, el tema. ¿De qué se va a tratar mi entrevista? No sé, de los Juegos Olímpicos que se suspendieron en el 2020. Bien, a lo mejor pudiera decir yo, bueno, no sé, quiero saber cómo se va a estructurar o cómo se va a llevar a cabo la parte de los Juegos Olímpicos, porque sabíamos que iba a ser este año, pero entonces con toda esta situación del coronavirus, pues entonces todo se para y se dice que los Juegos Olímpicos se van a posponer para el siguiente año. El propósito de la entrevista sería quizás preguntar a los encargados de toda la logística que tiene que ver el evento, pues no sé chicos, a lo mejor ver para cuándo se va a reagendar dicho evento, pues este evento deportivo que sabemos que es a nivel mundial, van muchos deportistas, eh, cuáles serán las cláusulas que se van a llevar a cabo, cuáles son las medidas que se van a tomar en cuenta para que se pueda realizar este evento, si alguno de los participantes ya no va a asistir, si todos los deportistas con alto rendimiento están bien o están preparados o están sanos para poder realizar este tipo de eventos, dónde se va a llevar a cabo, eh, no sé, detalles así específicos de lo que tú quieres obtener de la entrevista como tal. Te recuerdo, si tú estás hablando que quieres conocer acerca de los Juegos Olímpicos y la nueva fecha en la cual se va a llevar a cabo, pues a lo mejor tengo que hacer preguntas bastante específicas referente al tema. No puedo desviar mi atención y luego preguntarle yo, por ejemplo, al entrevistado cómo se siente de salud o qué comió en la mañana o no sé cuándo es su cumpleaños, porque entonces el objetivo de la entrevista se pierde. ¿Por qué? Porque las preguntas no tienen nada que ver. Entonces sería bueno siempre definir el título de la entrevista, chicos, y conocer el propósito, qué es lo que yo quiero obtener de dicha entrevista. Entonces, el entrevistador debe prepararse para conseguir la información y cumplir con sus propósitos. Para esto se puede apoyar en un guión que lo guíe en su búsqueda y le ayude a no desviarse en asuntos que no se vinculan con el objetivo de su indagación. Es decir, el entrevistador debe de tener muy en claro hacia qué persona se va a dirigir, qué características tiene el entrevistado, qué información puedo yo recabar de esa persona, para qué me puede ayudar. Obviamente, es como lo habíamos visto en la clase pasada, si yo quiero conocer acerca de, no sé, de animales, de enfermedades y cómo se curan ciertas enfermedades de animales, no me voy a ir con un agricultor, me voy a ir con un veterinario. Si yo quiero conocer, por ejemplo, acerca de algún deporte, me voy a ir quizás con un deportista, con alguien que me pueda resolver ese tipo de dudas. Por eso es que sea bien específico hacia quién te vas a dirigir y qué es lo que le vas a preguntar como tal. Entonces, viene la respuesta a la parte de las preguntas de inicio. ¿Qué es un guión de entrevista? Dice chicos que el guión de entrevista es aquel que sirve para guiar una conversación entre un entrevistador, la persona que realiza las preguntas, y un entrevistado, la persona que responde. Contiene chicos preguntas para profundizar en distintos temas durante la conversación. Quizás a lo mejor sí es válido que yo aborde uno, dos, tres temas, siempre y cuando estén relacionados con el objetivo de la entrevista principal. No en todo tipo de entrevistas se usa un guión. Era la parte que te comentaba hace un momento. Por ejemplo, los reporteros. Los reporteros que vemos regularmente en las noticias, bien sabemos que ellos tienen como objetivo cubrir las notas a lo mejor que tienen que ver con accidentes de tránsito, policíacos o conflictos en colonias, no lo sé. Entonces, obviamente ellos, como están buscando la nota periodística, pues no van a decir, ojalá hoy haya un accidente automovilístico porque hice mi guión referente nada más a accidentes de automóviles. Entonces, obviamente no sería objetivo. Lo que hacen ellos es que van a la escena en donde se llevó a cabo, no sé, pues a lo mejor el accidente
y ya en base a lo que ellos observan es que ellos empiezan a realizar las preguntas. Para eso no se utiliza un guión porque obviamente no estaban preparados para saber la magnitud del accidente como tal. Entonces, pues obviamente ellos llegan al lugar de la escena y empiezan a preguntar a las personas que son los llamados testigos para ver ellos qué pudieron percibir, que les den ellos la información. Obviamente serían los testigos y las personas que se encargan, por ejemplo, del tránsito, paramédicos y todos los que están involucrados en la escena como tal. Entonces, no siempre se utiliza pues un guión de entrevista. Por ejemplo, estos se recaban información noticiosa, que era lo que te comentaba ahorita. Se suelen plantear preguntas a partir de lo que se observa en el momento de los hechos, que es la función de los reporteros. Eso no significa que no se puedan redactar preguntas previamente, pero la mayoría surgen ante la circunstancia, es decir, quizás el reportero se les avisa que hubo un accidente de tránsito y hubo, no sé, 2 heridos, al momento les reportan que hay 2 heridos y que fue, no sé, entre un camión de carga y un automóvil particular. Entonces ellos, con base más o menos en la previa información que obtienen, es que ellos pudieran realizar cierto tipo de preguntas, qué es lo que quisieran preguntar. Por ejemplo, ¿a qué hora pasó? ¿Quién de los dos involucrados quizás fue el que originó el accidente? Número 3, pudiera ser el nombre de las personas lesionadas para que entonces cuando se redacta la entrevista o que ya se da el informe, pues puedan aparecer los nombres de las personas y así que sus familiares los puedan ubicar, a qué clínica lo trasladaron, si es que se dio el caso de que estaban heridos y tuvieron que trasladarse a un hospital como tal. Entonces, hay información que yo sí puedo anticipar y puedo realizar mi guión de entrevista y hay otras que no, porque pues llego en el momento y ahí se van generando las preguntas. Entonces, se dice que en las entrevistas de información noticiosa, pues son preguntas adecuadas, tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Recordemos, chicos, las preguntas abiertas son aquellas en las que el entrevistado te da su opinión y su idea como tal, se expresa libremente. Puede ser que, no sé, una pregunta te la responda con 2, 3, 5, 6, 7 líneas, pero eso ya va a ser con base en su ideología, lo que él piensa, en lo que él cree. Y las preguntas de acuerdo con la finalidad de la entrevista. Entonces, obviamente, tengo que ir preparado. Yo, por ejemplo, si apenas voy a empezar a realizar este tipo de entrevistas, obviamente yo sí tendría que ir preparado con un guión para que entonces al momento de la entrevista que yo lo estoy realizando, pues no me vaya a poner yo nervioso, no vaya a saber qué preguntar y entonces hago una pregunta disparatada y luego como que el entrevistado se quede viéndome como que eso no es relevante al tema que tú quieres solicitarme referente a la información. Entonces es preciso que nosotros sí realicemos un guión. Obviamente las personas que ya llevan muchos años de experiencia, que pues sabemos que a eso se dedican, pues obviamente ellos ya van teniendo más facilidad para expresarse, tienen mayor conocimiento, saben qué y no qué preguntar. También esto es muy importante tomarlo en cuenta, es con base en el tipo de lenguaje que se va a usar, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordando de nuevo,
Una entrevista es un diálogo o conversación que se puede dar entre una o varias personas según el tema de interés en común, con el propósito de conocer su opinión al respecto, las creencias y experiencias en el área. Puede ser presencial, persona a persona, donde se estén viendo, es decir, cara a cara. Puede ser una entrevista de manera telefónica, o ahora como se utiliza, puede ser una entrevista de forma virtual, digamos que por internet. Entonces, chicos, los pasos para elaborar un guión te los voy a mencionar. Es saber con certeza a quién vas a entrevistar y por qué. ¿Por qué te vas a ir con Juan Pérez? Juan Pérez, ¿qué te va a aportar a ti sobre el tema que tú estás investigando? ¿Qué conoces sobre el tema de la entrevista? Por ejemplo, si vas a hablar de ecosistemas, ¿qué sabes tú y qué te falta conocer para complementar tu investigación? Es necesario que los pongas al día. Para ello, puedes buscar en Google cierta información que te pueda ayudar a complementar el tipo de preguntas que le vas a realizar a la persona, obviamente con base en la información que tú ya tienes. Y ahora tienes que concretar qué es lo que quieres saber para que puedas formular correctamente las preguntas. Y por último, al menos se te invita a que tú redactes un guión con 10 preguntas. Ahora, el guión en la entrevista es importante para el entrevistador, ya que éste le permite seguir un orden para realizar las preguntas a las personas entrevistadas, de manera que se respondan todas las que necesite realizar, así como la investigación, cubriendo todos los tópicos, o sea, todos los temas que deben de ser tratados para responder a todas las interrogantes posibles. A lo mejor tú estás realizando una entrevista sobre X ecosistema y entonces tú ya obtuviste información, ya buscaste tú más o menos qué es lo que sabes y qué te falta por conocer para complementar tu investigación, pero durante la entrevista quizás te surge otra duda y sería bueno que tú pudieras aprovechar el tiempo que tienes con el entrevistado. Entonces tú dices, esta no la tengo en mi guión, pero es buena la pregunta que le voy a hacer, o me puede dar más información, también es válido. Recuerden que durante una conversación surgen muchas ideas, las cuales es bueno, pues yo por eso pongo atención a la persona que estoy entrevistando para poder obtener mayor información posible. Ahora, para elaborar el guión de una entrevista, ¿qué se debe de hacer? El entrevistador, la persona que va a realizar las preguntas, debe determinar el objetivo de la entrevista, a dónde quiere llegar. Buscar información previa del entrevistado, lo que te comentaba. No me voy a parar yo enfrente de Juan Pérez y empezar a hacer preguntas, pero yo no sé qué hace, qué es de su vida, a qué se dedica. Necesito conocer previamente a la persona que voy a investigar, que voy a entrevistar. Seleccionar temas en los que se centrará la entrevista, ver cuál es el tema específico para poder yo presentarme con la persona que le voy a realizar la entrevista y obviamente elaborar mi guión de entrevista. Ahorita mencionábamos que pudieran ser 10 preguntas, por eso ya va a depender de ti, pueden ser, no sé, quizás 20, 30, 40 preguntas, depende de la información que tú quieras obtener. Entonces, chicos, recapitulando nada más, es importante tomar en cuenta todas estas características al momento en el que yo vaya a realizar una investigación como tal. Ojo, esto de la entrevista se utiliza mucho, por ejemplo, ahorita lo vas a usar bastante en secundaria con relación a los temas. Ya ven que de pronto surgen en nuestro libro de español o historia que realicemos ciertas investigaciones. Entonces, toda esta parte de la entrevista nos sirve para obtener información. Sabemos que cuando hacemos una investigación en el salón, pues quizás a veces nos limitamos nada más a buscar en internet o en libros referentes al tema o en revistas o en periódicos y creemos que con eso es más que suficiente para que nuestra investigación esté completa. Pero otra de las opciones que realizan obviamente las personas que se dedican a investigar de cualquier asunto es realizar entrevistas. Las entrevistas, recuerden chicos, me ayudan para obtener información obviamente de las personas y esas personas me van a proporcionar información de lo que yo quiero saber. Entonces aquí sería muy importante que lo tomaran en cuenta, que pierdan el miedo ustedes a relacionarse con las demás personas. Lo que pudieras hacer ahorita para que tú vayas viendo toda esta parte de la entrevista y cómo lo puedes estructurar es que, no sé, quizás empieces a realizar preguntas a tus papás
o a tus abuelos sobre las cuestiones de historia de los temas que estuvimos tratando, y sería pues a lo mejor quizás un buen ejercicio que tú puedes realizar en tu casa. Ya ven que ahorita no podemos salir, pero entonces pudiera ser que para que te puedas distraer un poco, hagas un guión, no sé, de 10 15 preguntas, obviamente conociendo a quien quieres entrevistar, qué tipo de preguntas le puedes hacer, y con eso tú puedas pues empezar a trabajar. Entonces, si tú llegaras a tener alguna duda, con toda confianza yo te invito a que lo pongas en los comentarios para yo poderlo considerar, para poderlo tomar en cuenta y que podamos avanzar en el siguiente tema. Nos vemos pronto, chicos.